Hola, yo soy Cialana y les voy a mostrar cómo fue mi evolución personal en el dibujo a través del paso del tiempo. Lo primero que quiero mencionar antes de comenzar es que en realidad el tiempo de evolución varía mucho entre unas personas y otras. Hay personas que muy rápido mejoran y que todo el tiempo están en un constante avance. Y eso es increíble, pero no todas las personas avanzamos igual de rápido. Por ejemplo, yo personalmente tuve un avance muy lento. De hecho, la mayor parte de los años que he estado dibujando no han tenido un avance notable, sino hasta cierto punto que ya en su momento mencionaré, que realmente fue el parteaguas entre mis dibujos antes y mis dibujos después, donde realmente veo que desde ese momento hay una evolución bastante constante y veo que realmente estoy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Hay algo que no he hecho y quiero hacer y es presentarme, porque esta es la primera vez que yo hago un video y de verdad estoy muy emocionada y también un poquitito nerviosa. Tengo 23 años y soy ilustradora. Sé que si me esfuerzo puedo llegar a enseñarles todo lo que quiero mostrarles, a darles todos los consejos que quiero darles y a explicarles un poquito de cómo puedes empezar a avanzar más rápido en todo esto del mundo de la ilustración y del dibujo. Y pues nada, no quiero alargar más esto, así que vamos a comenzar con el video en sí. Y les voy a mostrar mi evolución desde el momento en que comencé, que fue aproximadamente a los 2 años, hasta el momento actual, los 23 años, y todo el transcurso que hubo en medio de esto. Tengo que decir que hay muchos dibujos que para mí son muy vergonzosos, porque están hechos en una época en la que no me importaba en absoluto la anatomía y en la que realmente estaba pensando que lo que hacía estaba bien y que no necesitaba mejorar. Entonces pues ya verán, así que les muestro. Como todos los niños así de chiquitos, casi todos mis dibujos son cositas muy sencillas, pero mis dibujos más destacables son un dibujo que siempre voy a recordar porque se me hace muy gracioso, que es el dibujo de mi papá embarazado, y otro de esos que la verdad es que me sorprendió mucho cuando estaba revisando las libretas hace 2 o 3 días, es el dibujo de una nave espacial. Me sorprende que a los 2 años yo tuviera este concepto, supiera lo que es y lo dibujara. Este dibujo que pueden ver aquí en pantalla es uno de los dibujos que tengo de la secundaria. La anatomía está terrible. El abdomen parece todo menos un abdomen. Ese ombligo también parece que le encajaron un pedacito de vidrio ahí. Y el cuerpo es demasiado largo y está desproporcionado. El dibujo que van a ver a continuación, que creo que es uno de mis dibujos más feos, es este. Este dibujo de aquí, para empezar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de abdominales. La nariz, la cara, el pecho, todo en este dibujo está mal. Por lo menos me sirve para ver la evolución en este video. Este dibujo de aquí, de hecho, es muchísimo más decente a comparación del dibujo anterior. Igual hay muchos problemas aquí de anatomía, en especial en las manos, en los pies, en el cuello, un poco en la cara. También tenemos este otro dibujo que, aunque no es un dibujo para nada bonito, lo que sí puedo decir a favor es que de hecho es un dibujo bastante complicado, que tiene muchos detalles, entonces creo que pues puedo darle ese punto bueno. Y por último tenemos este dibujo de aquí, que tengo que decir que en realidad es raro que en ese tiempo yo dibujara dibujos que tienen fondo. A pesar de que tiene una anatomía muy rara, pues aquí tengo 2 puntos a favor. Uno es eso, que es un dibujo que tiene un poquito más de detalles, y lo otro es que está pintado. Era muy raro que en esa época yo pintara mis dibujos, así que pues eso es lo bueno que puedo mencionar de este dibujo en esta época en especial. Aquí en la época de la preparatoria es cuando realmente podemos notar el primer parteaguas. Desde este momento podemos mirar un avance superior o un poquito más rápido, y eso es porque en este momento es cuando por primera vez yo fui a una clase de dibujo. En este caso eran clases de manga,
pero no solamente se dedicaban a enseñarte cómo hacer una historia, sino principalmente la anatomía de los personajes, cómo funcionaban los cuerpos. Van a poder notarlo con este primer dibujo que les voy a dejar aquí. Este dibujo, aunque claramente todavía tiene muchos errores, podemos ver otras cosas buenas, como que por ejemplo el tamaño de las piernas y los brazos de hecho es bastante proporcional para el resto del cuerpo. Puedo decir que este es el momento en el que probablemente empecé a utilizar un poco más de color. Siempre es difícil pintar y a veces cuando algo nos parece difícil decidimos dejarlo de lado, solamente bocetar y tal. Eso me pasó durante mucho tiempo. Yo solamente me dedicaba a bocetar porque pues sinceramente me daba un poquito de miedo arruinar mis dibujos una vez que lo pintaran, cosa que naturalmente iba a suceder si yo nunca pintaba, porque pues claramente no iba a pintar bien si no practicaba. Pero esta época es en la que me empecé a arriesgar un poquito más y se puede notar en este y en los siguientes dibujos. Aquí tenemos otro dibujo más. Lo que tiene este dibujo en especial es realmente la perspectiva. Aquí mismo también podemos ver muchos errores, pero aquí podemos dar un punto a favor porque aunque quizá no es tan bonito, a cambio tiene una perspectiva que considero que es un poco difícil de dibujar, que es algo arriesgado porque normalmente sacamos la vuelta a los dibujos. Yo hacía mucho eso en esta época hasta que decidí atreverme y empecé a jugar un poquito con perspectivas, como podemos ver aquí, y ese es el punto bueno que yo le puedo dar a este dibujo. Así podemos avanzar a nuestro siguiente dibujo, que es este dibujito de aquí. Sí le podemos dar algunos puntos a favor, aunque hay algunos detalles como los dedos y el cuello. También podemos ver otra cosa que es importante en los dibujos y es la interacción, es decir, que nuestro personaje interactúe de cualquier modo con otra persona u objeto, en este caso con un trozo de vidrio que tiene sosteniendo frente a ella. Más o menos en esta época es en la que comencé a usar mis primeros estilógrafos. Comencé a hacer muchas pruebas a rayas, muchas sombras, y aunque todavía hay muchos errores, también podemos ver que es más anatómicamente correcto que todos los anteriores. Lo que nos lleva al siguiente dibujo en la misma época. Quiero atreverme a decir que era un poquito de estilo más parecido al manga, unas líneas muy rápidas que aún así daban un cuerpo muy bien definido. Creo que en este momento dibujaba bastante y se nota mucho en la facilidad con la que hacía poses, con la que hacía trazos muy rápidos y muy sencillamente. Entre más practiques algo, más fácil y más rápido va a poder ser hacerlo para ti. Creo que de aquí en adelante es donde las cosas comenzaron a mejorar realmente muchísimo, porque ya tenía la teoría en mi cabeza, ya tenía un poco de anatomía, ya tenía un poco de color. Ahí es donde pude empezar a avanzar de forma más rápida. Les voy a mostrar el primer dibujo, que es este dibujo que van a ver a continuación en la pantalla. Llegamos a una época que en mi opinión es bastante decente. Todavía tengo algunas cosas que corregiría, pero aún así podemos ver que ya hay algunos detalles que anteriormente no tenía, como unas barbillas que ya no son en forma de piquito, ya tenemos una ondita, además de que tenemos poses muy dinámicas. En este dibujo de aquí es cuando comencé a dibujar hombres de nuevo, cuando comencé a practicarlos. Se ve una diferencia muy grande entre estos hombres y los que se mostraron con anterioridad. Creo que es la época en la que menos utilicé color. Todo el tiempo iba viajando de la casa a la universidad, pues simplemente utilizaba lo que tenía a mi mano, que era mi libreta de dibujo y mi lápiz. En esta época casi todos mis dibujos son bocetos y creo que eso la verdad fue un retroceso, ya que cuando dejas de practicar algo se nota después cuando lo vuelves a intentar. Así es como llegamos a la penúltima época, que es después de la universidad. Volví a agarrar todo lo que había perdido de color, volví a practicar otras cosas. Aquí les muestro esta primera ilustración, que es un dibujito pequeñito que hice en mi primer sketchbook. Lo hice con marcadores. También es otra cosa que era nueva para mí y creo que aún así el resultado fue muy bonito. Este fue el primer momento en el que yo tuve un sketchbook real. Siempre había utilizado esas libretas que todo el mundo conoce, de 100 hojas, que tienen pastas que son de cartón no tan duros y que tienen una espiral muy delgadita. Esta libreta de aquí, y pues hasta este momento yo no había notado la diferencia porque estas son las hojas que yo siempre había utilizado. Pero tengo que decir que el momento en el que comencé a usar sketchbook realmente sentí un cambio. Tiene unas hojas más gruesas
por eso permite pintar con otros materiales. Después de que empecé a usar Sketchbook, la verdad es que no pude dejar de usarlo. Algo que tengo que decir es que no necesitas herramientas especiales, no necesitas sketchbooks y no necesitas lápices especiales para aprender a dibujar. Eso nos lleva al siguiente dibujo, que es este que van a estar viendo aquí en pantalla. Tengo que decir que este es un dibujo que también se me hace muy bonito, igual que los anteriores, muy dinámico y que también tiene un toque muy especial. Y aquí es cuando empecé a usar tinta china de una manera distinta como normalmente lo usaba, que eran los estilógrafos. Podemos ver muchas diferencias entre estas manitas de estos dibujos que son ya después de la universidad. También es una época en la que empecé a dibujar más hombres, me puse a practicar más seguido. Tiene una figura bastante correcta para un hombre pequeño, joven y delgado. Este es otro dibujito que hice para algún reto de internet en algún momento y que me gusta porque es una de las cosas donde utilizo color, otra vez con marcadores. La mayoría de las cosas que están en mi sketchbook y tienen color, de hecho, son con marcadores. Este dibujo de aquí es un dibujo del que estoy muy orgullosa y que de hecho es uno de los pocos dibujos de mi sketchbook que no están pintados con marcador, sino meramente con colores de madera. Esta época no necesariamente nació después de la época de después de la universidad. De hecho, esta es una época que comenzó en la universidad, pero que se fue mejorando después de eso y que todavía busco mejorar cada vez más. Y a continuación les voy a dejar varios dibujos. En estos dibujos pueden ver unos cuerpos bastante equilibrados, unos brazos de tamaño correcto, espaldas más anchas, cuellos más normales, expresiones más proporcionadas en la cara, unas manos muy bonitas en los casos en los que pueden verlas, un uso del color bastante mejor. Prácticamente eso es todo lo que tengo que decir. Les dejo mis redes sociales en caso de que quieran seguirme y también aquí por favor suscríbanse si les gusta este pequeñito canal que acaba de comenzar con este video. Espero volver a verlos pronto.